probablemente pudiese no tener nada, hasta que hace las manifestaciones de la enfermedad, y las manifestaciones de la enfermedad no son iguales de las que hemos visto, totalmente diferentes. Así que, ¿cuáles son las manifestaciones? Un ictus, un infarto, un evento trombótico o abortos o pérdida fetal. ¿Okay? Entonces, evidentemente es una enfermedad que sale del patrón de lo que veníamos hablando. Y la razón por la que está acá es porque tiene un fondo autoinmune que genera todos los síntomas o las manifestaciones de la enfermedad. La enfermedad se llama síndrome antifosfolípido, es una enfermedad relativamente nueva, fue descrita, empezó a describirse en 1900, a finales de 1970, y en 1985 más o menos se establece ya como enfermedad. Los criterios de clasificación fueron revisados recientemente, por lo que han venido cambiando en la medida que el conocimiento de la enfermedad ha sido mayor. Al principio era muy somero, pues probablemente muchas cosas se sentían como el síndrome antifosfolípido, y hoy en día pues los criterios se han ido afinando para que se saquen realmente se deje lo que realmente es la enfermedad. El síndrome antifosfolípido, entonces vamos a hablar de trombo y enfermedad obstétrica. Básicamente esta enfermedad nos conecta a nosotros con los obstetras y con los cardiólogos, los neurólogos, los nefrólogos, porque hay eventos trombóticos que llevan al paciente a la emergencia, casi siempre llega por salas de emergencia, y nosotros los reumatólogos vamos después del internista, hace una evaluación y encuentra que hay datos que sugieren tener una circulación. Es una enfermedad que tiene dos manifestaciones fundamentales: fenómenos trombóticos que pueden ser arteriales o venosos, y patología o morbilidad obstétrica. Dentro de la morbilidad obstétrica puede ser materno-fetal, es decir, puede haber abortos, pueden haber partos por término, preeclampsia, mortinato o prematuridad, y está relacionado con defectos en la implantación del trombolasto o en la implantación de la placenta, que hace que tengamos productos o embarazos dificultosos. ¿Okay? Y todo esto está mediado, la siguiente, por ese cuadrito que está ahí, que son los anticuerpos, que son los responsables de gran parte de la fisiopatología de la enfermedad. Son los anticuerpos antifosfolípidos persistentes, esa palabra persistente tiene una razón que veremos más adelante, y son los que pudiesen ser los que son como les dije, los culpables de todo esto son estos anticuerpos. Estos anticuerpos, ¿qué son? Son anticuerpos, básicamente, como su palabra lo dice, pero están dirigidos nada más y nada menos contra los fosfolípidos de la migraña. Imagínense ustedes cuántos fosfolípidos van a tener. Hay muchos anticuerpos antifosfolípidos, porque hay muchos fosfolípidos en membrana. Pero los que se han implicado en la fisiopatología fundamentalmente son los que están contra la cardiolipina, que es un fosfolípido específico de la membrana, los que aparecen en contra de la beta-2-glicoproteína. La beta-2-glicoproteína, recuerden que en la membrana no solamente hay fosfolípidos, hay proteínas que están metidas dentro de la membrana, y hay glicoproteínas que se pegan o se alimentan a los fosfolípidos. Esta beta-2-glicoproteína es muy especial porque tiene una forma constitucionalmente diferente cuando está pegada al fosfolípido y cuando está suelta. Cuando se pega, esa forma cambia su forma, y esa forma que adquiere se convierte en un antígeno. Y este antígeno es básicamente el principal protagonista de esta enfermedad. Los beta-2-glicoproteínas son probablemente los anticuerpos mayormente implicados en la fisiopatología, y una vez que la beta-2-glicoproteína se une al complejo con el fosfolípido, va a generar una serie de cambios activando estos anticuerpos que van a llevar a las manifestaciones de la enfermedad. El anticoagulante lúpico es un anticoagulante especial que tiene la característica la siguiente, que yo le llamo el doble cara. Es el anticuerpo doble cara. ¿Por qué? Porque fíjense cómo se llama: anticoagulante lúpico. ¿De qué te estamos hablando? ¿Qué produce esta enfermedad? Trombo. Y el anticuerpo que está metido aquí se llama anticoagulante lúpico. Pareciera que eso produce trombo. No. Sin embargo, lo que pasa es que esta inmunoglobulina, la mayoría IgM, fue descubierta en laboratorio. Se dieron cuenta que los pacientes que tenían este anticuerpo reaccionaban en las pruebas de los kits de laboratorio y prolongaban el tiempo del parcial de tromboplastina. Es decir, daban un fenómeno que parecía que anticoagulaba, porque cuando iban a hacer el TPT, uno de los tiempos
que en el laboratorio se comporta de una manera, pero que dentro del cuerpo su comportamiento es totalmente antagónico, es decir, su presencia está relacionada con alta probabilidad de formación de trómbosis. Entonces, es un anticuerpo que fuera del cuerpo da una reacción química porque interactúa con los fosfolípidos del kit y produce una prolongación o una alteración del resultado que da la impresión de ser anticoagulante, por eso se llama así, pero dentro del cuerpo no tiene ningún efecto anticoagulante, es por el contrario el protrombótico. Entonces, evidentemente ya lo habían llamado así y le dijeron que le vamos a cambiar el nombre, lo dejamos así como explicamos la vía identificada. En el mundo, por supuesto, es una enfermedad relativamente frecuente, el 60 al 80% adivine que son hombres o mujeres. Mujeres, pero hay hombres con ácidos también que son igualmente terribles. Pues la prevalencia mundial ha ido aumentando y probablemente con el COVID, que fue una pandemia que vivimos hace poco, la tasa o la frecuencia de anticuerpos anticoagulativos aumentó considerablemente y eso hizo o se ha relacionado con lo que ustedes oyeron mucho, es que el COVID da trombo, es que el COVID produce infarto, porque la presencia de estos anticuerpos en estos pacientes que padecieron la enfermedad aumenta el riesgo de tener el trombótico. ¿Okay? Por supuesto, ya les estoy diciendo algunas cositas, les estoy diciendo, los anticuerpos aparecen, tienen una alta prevalencia cuando hay procesos infecciosos y es uno de los detonantes de la aparición de los anticuerpos. Un proceso infeccioso viral o bacteriano puede detonar la aparición de estos anticuerpos, pero no es suficiente para la pareja de enfermedad. Normalmente se ven personas jóvenes, la enfermedad no aparece o puede aparecer en personas mayores, pero el debut de la enfermedad es tempranamente. Imagínense una persona de 25 años con mi o con un evento isquémico trombótico, ¿no? Esto es el perfil de paciente que nosotros vamos a ver. Es la trombofilia adquirida más frecuente en el mundo. Trombofilia quiere decir que es la enfermedad que produce trombos adquiridas más frecuente del mundo. ¿Okay? Hay otras causas que son hipogénicas. Produce abortos y pérdidas fetales y es una de las causas también más importantes implicadas en las mujeres que han tenido abortos a repetición y no han podido tener el bebé. Y fíjense esto, un tercio de los hijos de los menores de 50 años tienen esta causa. Es decir, si yo tengo una paciente o un paciente joven que llega a los 40 años con un ictus isquémico, yo debo estudiar esta enfermedad porque un tercio de ese grupo grande de pacientes jóvenes que hacen eventos trombóticos puede tener un síndrome. Y, por supuesto, la trombosis venosa profunda, que es una enfermedad donde el trombo en los miembros inferiores, tiene también una gran cantidad de pacientes que tienen estos anticuerpos. Hay dos tipos de síndrome antifosfolípido. Primario, que es decir, la enfermedad. O sea, mi enfermedad es el síndrome antifosfolípido. Yo tengo síndrome antifosfolípido y tengo anticuerpos y tengo la enfermedad. Y el secundario es el que yo tengo lupus y de ñapa. Tengo anticuerpos antifosfolípidos. Si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de los criterios de clasificación de lupus, dentro de los criterios inmunológicos estaban los anticuerpos antifosfolípidos. Cuando yo meto los anticuerpos antifosfolípidos dentro de los criterios de clasificación de lupus, les estoy diciendo que el lupus es la enfermedad inmunológica con más antifosfolípidos que hay. Es decir, el 30 al 40% de todos los pacientes con lupus van a tener estos anticuerpos. Y por supuesto, tienen el riesgo potencial de tener esta enfermedad. Entonces, la cosa aquí es que hay una presentación de la enfermedad que es sola, que es decir, es el síndrome antifosfolípido primario. Sus manifestaciones van a ser trombóticas o obstétricas, pero hay otros que tienen un lupus, una esclerodermia, una dermatomiositis, una artritis reumatoide y van a tener eventos trombóticos y van a tener eventos obstétricos porque tienen la ñapa de la presencia de estos anticuerpos, pero además, si yo tengo tuberculosis, puedo tener un síndrome antifosfolípido. Si yo tengo un linfoma, una leucemia, puedo tener síndrome antifosfolípido. Es decir, no solamente se presentan en enfermedades autoinmunes, ellos se pueden presentar en otras enfermedades, incluso infecciosas, el COVID, por ejemplo. En el COVID tuvimos pacientes con síndrome antifosfolípido, producto del proceso infeccioso que siguieron de la mano. Esta es una membrana celular típica, les mencioné que estaba llena de fosfolípidos, somos una fuente inagotable de fosfolípidos y eso hace que nosotros tengamos un riesgo
la mayoría de las veces cuando ocurre, se desencadena una serie de anticuerpos que van a ir contra los fosfolípidos que van a estar aquí. Ese proceso infeccioso o pudiese provocar un daño celular. Ese daño celular expone los fosfolípidos de la membrana celular, lo expone al sistema inmunológico, y esa exposición al sistema inmunológico hace que el sistema inmunológico medio loquito, medio busca crédito, agarra y genere anticuerpos contra esos fosfolípidos, y pues luego esos anticuerpos quedan allí en estatus flotante. ¿Por qué le llamo estatus flotante? Porque, trae la siguiente, los anticuerpos por sí solos no son capaces de producir la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Si usted me saca a mí la sangre y me encuentra anticuerpos antifosfolípicos, me pregunto, ¿usted ha tenido eventos trombóticos? No, ni uno. ¿Usted ha tenido eventos pélvicos? No, ni uno. Usted no tiene la enfermedad. Usted tiene los anticuerpos que están aquí presentes, tiene un factor de riesgo, como decir, usted es diabético, obeso, usted tiene dislipidemia, son factores de riesgo para trombos, ¿okay? Pero no significa que usted tenga la enfermedad. Evidentemente, teniendo el anticuerpo, estás más cerca de la enfermedad, ¿no? Sí, estás más cerca, pero no tienes las manifestaciones clínicas de la enfermedad, por lo cual, aún teniendo el anticuerpo, yo no tengo la enfermedad. ¿Qué pasa? Yo necesito un segundo golpe. Yo tengo los anticuerpos, los produje con el proceso infeccioso, los tengo ahí en stand-by, pero debe haber un segundo golpe, que puede ser una infección, un embarazo, tomar medicamentos, el más importante, digo yo, por su incidencia sobre los anticonceptivos orales, los estrógenos son trombogénicos per se, y eso hace que en algunas circunstancias estos anticuerpos amplifiquen su poder y generen una activación de células que van a llevar a un estado protrombótico y ¡pum! Se dio el trombo. ¿Ok? Es decir, el anticuerpo está allí, hay un segundo evento que genera una amplificación de esos anticuerpos, hay activación celular que van a estas células, van a llevar a hacer cambios en la hemodinámica que van a llevar a hacer trombo. ¿Cuáles son esas células? La célula endotelial, los monocitos, las plaquetas y las células trofónicas. Las tres primeras son muy importantes en el hecho vascular periférico. El endotelio, la siguiente, aumenta las moléculas de adhesión, el factor fisular, el monocito aumenta también la producción del factor fisular, y las plaquetas se hacen hiperactivas, aumentan los tromboxanos, y eso hace que haya un medio protrombótico. Ya está, se dio todo lo que se tenía que dar para que en medio de ese estado protrombótico en cualquier momento se forme un coágulo, y esto va a ir acompañado de la activación del complemento que va a generar mucho más daño. Además de esto, la siguiente, se va a dar un bloqueo. Los anticuerpos, además de que activan, o sea, promueven los elementos procoagulantes, adivinen que bloquean los anticoagulantes naturales. ¿Cuáles? Bloquean la proteína C activada, que es un inhibidor de los factores de coagulación 5 y 8, y al formar un complejo el anticuerpo con el antígeno, va a bloquear la acción de esto y va a promover la coagulación. Y además bloquea la anexina 5, la de la siguiente. La anexina 5 es un elemento muy importante para la anticoagulación que actúa sobre todo en la implantación del profolacto. Eso es esa conchita roja. Así no serán en la vida real, pero bueno, representan esos casquitos rojos. Si ustedes ven allá la capa de fosfolípido, cuando se activan los factores de coagulación, es necesario que esa capa de fosfolípido esté libre. Cuando yo tengo anexina 5, formo una especie de capa que evita que los factores de coagulación se activen. Cuando yo tengo el complejo formado, anticuerpos antifosfolípidos, por la glicoproteína, la beta-2 glicoproteína, van a ocupar los espacios de la superficie, van a evitar que la anexina se pegue y van a hacer ¡pum! Entonces, esto es muy importante, la siguiente en el embarazo, porque una vez el profolato, una vez que el anticuerpo y el antígeno o el complejo anticuerpo antifosfolípido se pegan al profolato, van a generar activación del complemento y van a provocar que el profolato no se implante, no se dé la buena implantación, y que las células profolácticas no produzcan gonadotrofina coriónica. ¿Qué va a pasar ahí? Que el profolato no se va a implantar bien, va a abortar, o si se da
implantación se va a dar de manera anómala, con obstrucciones vasculares, con microtrombos, y esos microtrombos van a hacer que esa placenta, cuando esté formada, desde las 20-23 semanas, empiece a fallar y vaya a haber insuficiencia placentaria temprana. Si ustedes, cuando ustedes vean obstetricia, van a ver que la placenta es indispensable para la vida del embarazo y además para la buena vida del bebé. Si yo tengo una placenta que no suministra adecuado aporte al bebé que está naciendo, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes con el bebé? Va a ser pequeño, va a ser bebé, va a tener retraso de crecimiento. Además de eso, la placenta tiene el poder de producir sustancias que van a producir vasoconstricción periférica y van a generar eclampsia o preeclampsia. Entonces, es una placenta que va a estar mal implantada y que después de las 20 semanas va a ocasionar hipertensión del embarazo o retraso de crecimiento o parto preterno. Entonces, si supera la primera parte del embarazo después de este desastre, va a quedar una placenta defectuosa que va a dar problemas más adelante. Entonces, es un embarazo que tiene una nacimiento. La siguiente, del anticoagulante lúpico, que les dije que era doble cara. Allí vemos como en la prueba de laboratorio favorece, evita el paso de protrombina a trombina, entonces, claro, prolonga los tiempos, pero dentro del sistema produce activación plaquetaria y celular endotelial y produce trombo. La siguiente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, yo creo que en eso, pues ahí tendríamos que venirnos al módulo de cardíaco, al módulo de sistema nervioso central, porque básicamente son trombos. Trombos venosos, las más frecuentes, la trombosis venosa profunda, esa es la manifestación clínica más frecuente, y las arteriales, las más frecuentes son ictus. Además pueden haber infartos y problemas, infartos de corazón, mesentérico, infarto renal, pero en líneas generales, ¿cuál es el evento más común de presentación? Ictus. Y en venoso, trombosis. Además, en neurológico podemos ver mielitis transversa, epilepsia, puede haber trastornos demenciales como manifestación de un evento trombótico, depresión, pseudotumor cerebral, y en toda paciente joven que tenga un evento cerebral, que tenga un fondo trombótico, debemos buscar antifosfolípidos obligatoriamente, sobre todo si no tiene factor de riesgo, si es una mujer que no es obesa, que no es hipertensa, que no es diabética, entonces pues ese paciente debe ser cuidado. Y en pulmón, ¿qué va a ser? Tromboembolismo pulmonar, que es el evento trombótico más frecuente en pulmón, pero también puede haber hemorragias alveolares, hipertensión pulmonar como parte de la presentación. En enfermedad cardiovascular, lo más frecuente que hay es, por supuesto, además de infartos, que no son tan frecuentes, pero pudiesen estar los daños valvulares. La enfermedad puede producir daño de la válvula y produce algo muy similar a la endocardita bacteriana. No sé si no lo han visto, ya ver una endocardía, engrosamientos valvulares, fallos valvulares característicos y la formación de trombos intracavitarios. Si yo formo un trombo dentro de la cavidad cardíaca, ¿cuál es mi riesgo? Si yo tengo un trombo en una aurícula, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Se convierte en un émbolo y va a llevar a producir también eventos, pero ahora son embólicos, pueden ser cerebrales la mayoría de las veces. Entonces, eso es un problema que tiene la misma connotación de la salud. Además, puede haber trombocitopenia, y esto es algo que deben recordar. Un paciente con antifosfolípidos característicamente tiene trombocitopenia, y eso es porque está consumiendo. Las plaquetas están activas, están agregando en alguna parte, dando un problemita por acá. Es muy bueno, es mejor tenerlas bajas. Entre más plaquetas tengas, pues empiezas a tener relación con que puede tener más riesgo de que eso se agregue. Sin embargo, cuando está la trombocitopenia marcada, te está diciendo la enfermedad está dando un golpe que tú no estás viendo. ¿Okay? Pronto va a dar la siguiente. La enfermedad renal, por supuesto, infartos renales, pueden manifestarse de qué manera, como proteinuria, una glomerulonefritis, cualquier evento isquémico renal, y va a dar hipertensión arterial. Creo que es la manifestación más, la hipertensión arterial desde muy rápido, es como lo que más te alerta en un paciente con síndrome antifosfolípido que puede estar haciendo isquemia renal. La siguiente. Y, por supuesto, las aplicaciones glandulares. La más común, la
La adición es, le deja de llegar sangre por el ojo a la arteria, a la glándula suprarrenal y produce falla de las mismas, una insuficiencia suprarrenal. Infarto mesentérico, infarto esofágico, infarto gastrointestinal en cualquier parte de la ruta gastrointestinal son muy irrigados, porque cualquier parte de esta puede ser y puede tener una necrosis en el pie. Y las manifestaciones cutáneas, que son muy curiosas, muy características, básicamente me interesa que recuerden la primera. Lo demás, pues, por supuesto, una isquemia digital, una úlcera, todas esas cosas pueden pasar si se me tapa una arteria. Pero vamos a ver, ahí aparecen varias cosas. La de la siguiente. Hay una isquemia digital, puede haber púrpuras, epidemias, trombofilia, úlceras, pero la de la siguiente. Hay una presentación que es la que es característica del síndrome tifoideo. Incluso uno ve el paciente lúpico, por ejemplo, y ve esta manifestación en piel y dice que este paciente debe tener anticuerpos antiinflamatorios presentes. A ver, las personas que están aquí más blancos, que han estado en frío, no han notado que se ponen como marmorio, como morados, se ponen así que parecen muertos. Bueno, eso es lívido. El lívido reticularis es un lívido fisiológico. Normalmente cuando tenemos frío, ¿cuál es el mecanismo de compensación con el frío? ¿Qué hace el cuerpo? Vasoconstricción, y esa vasoconstricción es para preservar el calor interno. Esa vasoconstricción produce cambios de color de la piel y es lo que se llama el lívido reticularis. Eso es fisiológico. Sin embargo, en estas enfermedades se da un lívido que se llama el lívido racemoso. Y la diferencia entre los dos es que el lívido reticular tiene el anillo cerrado. Es decir, si alguna vez les pasa, pues se va a ver y va a ver si su anillo es cerrado o no. Si su anillo es cerrado, quédese quieto. Pero si su anillo es abierto como este, que se ve como si fuera una trama que no termina de pegarse, preocúpese y vaya para el médico y hágase unos exámenes por si acaso. La siguiente, ahí tenemos los fotos. Este, ¿qué les parece? ¿Abierto o cerrado? Vamos a ver la siguiente. Fíjense ustedes acá. Este es el que pueden tener ustedes. Fíjense ustedes acá. Este es el que da por frío. Cuando usted tenga frío, y blanquito, usted lo puede ver. Puede ver que se pone la piel moradita, pero la anterior, esta es que se ve diferente. Este es el lívido racemoso. El lívido racemoso es altamente sugestivo de la presencia de antifosfolitos. Si usted ve eso en la piel, pues no necesariamente este paciente tiene que tener clínica de haber tenido eventos trombóticos, no necesariamente lo tiene que hacer, porque esa manifestación clínica está dentro de los criterios clínicos de antifosfolitos. Además, manifestaciones oculares, por supuesto, trombosis de la arteria obrera de la retina, la siguiente, y pérdidas fetales. Las pérdidas fetales, una variedad de cosas. Abortos de la 10ª semana, pérdidas fetales recurrentes en etapas más avanzadas. Si yo tengo, a ver, ¿cuántos anticuerpos eran? 3. Si yo tengo 1, tengo riesgo. Si tengo 2, tengo más riesgo. Si tengo 3, lo llaman, así como en el fútbol, el triple coronado. Creo que le dicen cuando el fútbol no, el béisbol. ¿Cómo se llama la triple corona? Pues cuando tú tienes 3 anticuerpos, ese se llama triple positividad. Es como el que salió peor. Entre más anticuerpos tengas, más riesgo tienes de eventos trombóticos y más riesgo tienes de eventos obstétricos. El anticuerpo que más se relaciona con abortos, con pérdidas fetales, es el anticoagulante lúpico. Es el más, porque tiene una connotación más grave para él. Además, en el embarazo, tiene más riesgo de trombosis. O sea, además que está ya embarazada, es un riesgo, tu bebé está corriendo peligro, tú tienes un peligro más grande. Entonces, el embarazo en esta paciente realmente es algo que preocupa mucho al médico obstetra y al traumatólogo. Y un riesgo alto de preclasia y clase, por supuesto, el riesgo de mortalidad materna y esta enfermedad muy alta. El bebé tampoco la lleva fácil. Un bebé pequeño puede tener prematuridad, puede tener muerte fetal, y eso, pues, sin duda alguna, no mejora el pronóstico del embarazo. Si hay una mujer que tenga insuficiencia placentaria en el segundo trimestre del embarazo, el embarazo se divide en trimestres, pues en el principio del tercer trimestre debe ser estudiada para el síndrome tifoideo, o una mujer que ha tenido varios abortos consecutivos. Es importante que para considerar el diagnóstico del síndrome antifosfolípido, antes nosotros lo metíamos todo en el mismo saco. Hoy en día no, sabemos que hay factores de riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son? Cigarrillo, hipertensión, insulina, diabetes,
suman para tener un evento. Entonces, si yo tengo un paciente de 70 años, que es diabético de hace 20 años, es hipertenso, obeso, tiene dislipidemia, y por medio de Dios hizo un mito y le hacen un anticuerpo antifosfolípido y le sale positivo. ¿Eso es un síndrome antifosfolípido? No. Probablemente no, porque eso es un factor de riesgo más que está presente, pero no fue el anticuerpo directamente el que produjo la enfermedad, sino que fue un elemento de riesgo, como pudo haber sido la diabetes y la hipertensión, que probablemente tuvieron más que ver con la misma enfermedad endotelial. Entonces, en estos pacientes, donde hay muchos factores de riesgo, el diagnóstico de SAF, que es como se le llama al síndrome antifosfolípido, no lo toman mucho en cuenta como para decir esto es un síndrome antifosfolípido, ¿no? Diferente al paciente que tiene muy poquitos factores de riesgo o no los tiene y tiene presencia del anticuerpo. ¿Sí entienden la idea? Sí. O sea, el diagnóstico de SAF no vale solamente porque tuve un ictus y tengo antifosfolípidos positivos, porque la consideración del paciente y de qué tipo de paciente es importante. Cuando esto se creó, desde 1980 se hicieron unos criterios, estos son de Japón, se realizaron en el 2006, los criterios de Sapporo, que nos van a encontrar en los libros. Ellos eran bastante sencillos, fíjense, trombosis arterial venosa o morbilidad obstétrica, es decir, tuvieras aborto a repetición o muerte o morinato o parto pretérmino, y que tuvieras uno de esos anticuerpos, aunque sea uno, y que a las 12 semanas lo volvieras a tener. ¿Por qué hablan de persistencia? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué les dije yo que producen más? ¿Quién es el primer elemento productor o el primer desencadenante del productor del anticuerpo antifosfolípico? Las infecciones. Entonces, yo puedo tener un proceso infeccioso, por ejemplo el COVID, y mis anticuerpos suben, pero después que el proceso baja, el anticuerpo tiende a bajar. Cuando yo lo tengo persistente, quiere decir que ese anticuerpo no fue solo por la infección, sino que hubo un desarrollo inmunológico que permitió que el anticuerpo se mantuviera. Entonces, la persistencia de esos anticuerpos dan en el contexto de estos criterios la clasificación para poder decir si es un antifosfolípido realmente y no es producto de una infección transitoria. Entonces, la presencia persistente de los anticuerpos, 1, 2 o 3 anticuerpos, puede ser uno solo, puede ser 2 o 3, más eventos trombóticos, arteriales o venosos o eventos obstétricos, hacía el diagnóstico. Era relativamente sencillo hacerlo, pero me enviaban mucha gente allí que de repente no era. La siguiente, lo modificaron. En el 2022, 2023, Ulara Seller publica estos criterios. Si hubiese sido una materia hace 2 años, hubiese sido más fácil. Y fíjense, pues realmente no es muy difícil si ustedes tienen en cuenta que para poder entrar en los criterios tienen que tener un evento clínico. ¿Cuáles son los eventos clínicos? Trombosis venosa, arterial o cualquiera de esas 3 cosas. 1, y tiene que tener los anticuerpos positivos. O sea, yo te vi y dije, bueno, tú tienes criterios, te voy a pedir los anticuerpos, tuviste un positivo y fue. Ahí automáticamente no tienes el diagnóstico. Tienes que ir a los criterios. Entonces tú tienes que buscar si tuviste una trombosis venosa, si estabas sin factores de riesgo cardiovascular o con factores de riesgo cardiovascular. Si tuviste una trombosis arterial, si tenía factores de riesgo cardiovascular o si no los tenía. ¿Por qué creen ustedes que hicieron eso para darle punto? Sí, para ir bajando la probabilidad de clasificar gente que tenía riesgo cardiovascular, por otras causas iba a ser trombo y que coincidencialmente tenía los anticuerpos. Entonces, ellos hicieron un puntaje. Fíjense, en este lado, ellos tenían que sumar, vamos a suponer, tuve un ictus, que es una trombosis arterial, no tengo factores de riesgo y ya tengo 4 puntos. Y además, tengo un anticoagulante lúpico, en una sola oportunidad tengo un punto. Resulta que para clasificar tengo que tener más de 3 puntos, ya tengo clasificación. Entonces lo que hacen es sumar los puntos de lo que corresponde a cada paciente, pero fíjense que si yo tengo persistencia de los anticuerpos, fíjense, persistencia del anticoagulante lúpico en 2 oportunidades, con 12 semanas de diferencia, ya tengo 5 puntos, ya clasifiqué. Y si tengo persistencia de los anticardiolipinas o beta-glucoproteínas, tengo 4 puntos. O sea que la persistencia de los anticuerpos ya me da un peso para clasificar. ¿Okay? Además de tener eventos trombóticos y en piel, fíjense que ya aquí antes no metían líbedo, antes no metían úlceras digitales, antes no metían estas cosas, valvulopatía, que no estaban, ahora están. Es decir, ampliaron un poco lo que los síntomas o la clínica se puede estar metida acá para poder darle un tratamiento adecuado.
mejor diagnosticar un poquito de más a diagnosticar menos. ¿Por qué? Porque ustedes dirán, bueno, pero eso igual se le pone anticoagulante a todos, porque el tratamiento es anticoagulante. Y no hablamos de esteroides, ni hablamos de nada de eso. El problema es que el anticoagulante que ha demostrado ser efectivo acá no es el mismo que usan para la mayoría de las cosas como ictus o enfermedades cardiovasculares, que es los nuevos anticoagulantes, como el rivaroxaban o ese tipo de anticoagulantes aquí no hacen nada. Esta enfermedad necesita la anticoagulación tradicional, que casi ya no la usan. Entonces, si yo no sé que es un anticoagulante, voy a poner un anticoagulante por el cual no va a tener ningún efecto y vaya a seguir haciendo trombos como lo que se hace. Entonces, hacer el diagnóstico es importante. Es importante recordar a quién le voy a pedir anticoagulante. ¿A quién? Díganme idea. Una persona que tenga un ictus, ¿qué más? Otra que tenga aborto. Ajá. Si me hago los tiempos de coagulación, ¿cómo está? ¿Cuál es el que estaría prolongado? ¿Cuáles son los dos? TP y TPT. Vamos, TP, TPT. ¿Cuál tendría prolongado? Eso puede ser una pregunta de examen. ¿Cuál tendría prolongado? El tiempo parcial de tromboplastina. Entonces yo lo tengo prolongado y eso hace que, pues si yo veo que un paciente tiene el TPT prolongado y no tiene una razón, debería yo hacer los anticuerpos anticoagulíticos. Ahí no aparece, pero si yo tengo un BDRL positivo, BDRL es una prueba que se utiliza para el diagnóstico de sífilis y resulta que está positivo, pero es una muchachita de 10 años que nunca tenía visto como foto de nudo. Y tú dices, bueno, gente, le hacen una prueba de confirmación que la TPA sale negativa. Tú debes pensar, oye, esto puede ser un anticoagulante. ¿Por qué? Porque el kit tiene cardiospina. Cuando reacciona con la sangre del paciente, bloquea el resultado y da un falso positivo. Entonces, cuando yo tengo un BDRL falso positivo, debería buscar anticuerpos anticoagulantes. Por supuesto, cualquier evento trombótico que sea arterial o venoso, que no tenga relación con lo que es los antecedentes de la paciente, debería hacerse anticoagulantes. Y hay una cosa que es la más grave. Si a usted le parece que es grave tener un ictus, pues hay un evento dentro del síndrome antifosfolípido que se llama síndrome antifosfolípido catastrófico. ¿Qué les suena eso? Ah, bueno. Terrible. En días o semanas empiezan a aparecer trombos, un ictus, un infarto mesentérico, infartos digitales. La persona empieza a hacer trombos por donde quiera. Se empieza a trombosar con todo. Eso ocurre en días o semanas. Un cuadro muy grave, puede afectar cualquier sistema y por supuesto puede llevar a la muerte al paciente. La mayoría de los pacientes llegan a hacerse tantos trombos que se consumen todas las plaquetas y los factores de coagulación y llegan a un cuadro de coagulación intravascular diseminada. Es decir, empiezan a sangrar, haces trombos y sangran. Es un cuadro muy, muy grave. En este momento no puedo evitar recordar que un estudiante de medicina, así como estaban ustedes haciendo la materia, estaba con la doctora Morena. Ella empezó y su nivel empezó a convulsionar, se hizo el diagnóstico de lupus, tenía antifosfolípido positivo, en vista de que se empezó a anticoagular, estaba en UCI, hubo un error, ella mejoró, dejó de convulsionar, hubo un error en el cambio de enfermería porque ella tenía una coagulación intravascular que estaba sangrando, y la enfermera que llegó dijo, ¿cómo le van a poner anticoagulante si está sangrando? Le omitió la anticoagulación ella y la paciente a las 12 horas convulsionó, murió. Es algo paradójico. Tú estás haciendo trombo, pero estás sangrando por sitio de venopunción, porque el problema aquí es que se está consumiendo todo lo que se necesita para hacer trombos y entonces empiezas a sangrar. ¿Necesitas anticoagular? Sí, en esos casos se tiene que anticoagular para evitar que se sigan formando trombos y que se tapen las salidas de la sangre. Pues la muerte en estos casos es inminente si no se trata y es el cuadro más grave, como les digo, es un cuadro terrible con una alta mortalidad. No quisiera que esto lo viera nadie, ningún médico ni siquiera, y muchos pacientes post-COVID tuvieron esto y pues los llevó a morir, nacimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Pues que se piden los anticoagulantes, ya ustedes saben los 3 que hay. ¿Hay más? Sí, hay más, pero no se miden en el laboratorio.
otros positivos con intervalo de 12 semanas, yo tengo una alta probabilidad de que esta enfermedad me vaya a dar un problema más adelante. Así es. Y pues, por supuesto, ¿qué más pido? Los exámenes de rutina para ver si hay algo que me acompañe. ¿Qué otra enfermedad puede acompañar frecuentemente al láctico líquido? Lupus. Por supuesto. Vamos a ver si ya nos queda una última clase, que es laboratorio de laboratorio de esta clase